Ecuatorianos, me encuentro este momento en el Centro de Operaciones de Palacio de Gobierno. Un centro de operaciones en el cual recibo toda la información a nivel nacional acerca de emergencia y también tomo las decisiones pertinentes. Por ejemplo, aquí en esta pantalla tenemos el comportamiento de la curva de los contagios. Podemos verlo a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel parroquial. Acá están los sitios donde se encuentran las personas que han sido contagiadas y en los puntos más brillantes de este mapa de calor podemos detectar dónde existen las mayores aglomeraciones. En esta otra pantalla tenemos la infraestructura que poseemos de salud, es decir, centros médicos, hospitales y acá pues en tiempo real la movilidad, tanto humana cuanto de vehículos de cualquier sitio del Ecuador. Como les había dicho, desde aquí podemos tomar y con esta información las decisiones más importantes para combatir al coronavirus. El 4 de mayo iniciaremos una nueva fase en el combate a la pandemia del COVID-19. Que quede muy claro, que quede muy claro. Esto no significa que la emergencia sanitaria haya terminado. Por favor, de ninguna manera. Vamos todos a enfrentar la emergencia social y económica bajo los más estrictos controles y normas sanitarias. Iniciaremos una cuidadosa y progresiva apertura de algunos sectores productivos, pero con rigurosos protocolos sanitarios. Vuelvo a repetir, rigurosos protocolos sanitarios que van a ser dispuestos desde el COE. Por eso tengo que prevenirles cualquier alerta, cualquier mínimo rebrote del virus ante indicadores que evidencien inobservancia de las restricciones, nos obligará a aplicar de nuevo las medidas iniciales de aislamiento. Para esta segunda fase, los cantones se regirán por los colores del semáforo, rojo, amarillo y verde, para lo cual debemos tomar en cuenta, primero, la curva de contagio de cada cantón. Segundo, la capacidad de hacer pruebas a la población. Tercero, la infraestructura de salud. Cuarto, la disminución de atenciones en las emergencias hospitalarias y en los canales digitales. Y 5, la colaboración de la población para el cumplimiento de estas medidas. Insisto y repito, a nivel nacional se mantienen y se mantendrán las siguientes medidas. Óiganme bien, aislamiento para mayores de 60 años, máximo cuidado a nuestros niños, cierre de fronteras, prohibición de transporte interprovincial, prohibición total de eventos masivos y aglomeraciones y suspensión de clases presenciales en todo el país. Al respecto, las clases de la sierra continúan bajo la modalidad virtual y en la costa las clases se inician el 1 de junio también con la modalidad virtual. Hasta el 4 de mayo siguen y se mantienen las mismas condiciones y restricciones que hemos vivido durante estos días. Las ciudades o sectores que estén en rojo mantendrán las mismas medidas que tenemos hoy. La única diferencia será de que podrán ampliar las opciones de comercio en línea con entrega a domicilio y en un horario más amplio. Para quienes estén en amarillo, las instituciones públicas y empresas privadas podrán trabajar con un máximo del 50% de su personal. El transporte urbano se activará parcialmente, previo estudio del COE. Se autoriza movilización en autos particulares 2 días por semana en lugar de 1. Para quienes estén en verde, las instituciones públicas y privadas pueden trabajar con un porcentaje de hasta el 70% de capacidad y horarios diferenciados. Se abren algunos comercios y se autoriza movilización de personal con todos los controles y protocolos biosanitarios establecidos. Desde el primer día de este gobierno hemos indicado que el diálogo será política de comportamiento permanente. He conversado con varios alcaldes del país y ellos han manifestado sus inquietudes. Y creo que es vital que sean las autoridades locales quienes nos ayuden a tomar las mejores decisiones a nosotros. Cada uno de ustedes conoce de cerca la realidad de su cantón, conoce además el comportamiento de sus ciudadanos y sin duda alguna, son los más indicados para promover y controlar la disciplina y el cumplimiento de las normas, de esas normas que hay que seguir en una nueva etapa. He dispuesto al COE Nacional que durante esta semana convoque virtualmente, por cierto, a todos los alcaldes del país para explicarles la situación actual en cada uno de los territorios y los indicadores que ubican a una ciudad en rojo, amarillo o verde, como lo hemos explicado.
He solicitado también al COE Nacional que emita informes automatizados con todos los datos pertinentes para la mejor toma de decisiones desde el territorio. Con estos insumos, con la información y los indicadores de la situación de cada sitio, serán las autoridades locales, el COE de cada cantón, quienes tengan la última palabra, que indique si hay que iniciar o no esta segunda fase. Pero no me cansaré de repetir, al menor inicio de rebrote del virus, volverá la situación inicial de aislamiento y toque de queda. De ustedes depende el control de la disciplina y también el control de las medidas de protección de sus ciudadanos. Estimados alcaldes, cuentan siempre con todo nuestro respaldo para la decisión que tomen. Durante esta semana deben notificar esa decisión al COE Nacional y coordinarla con los comités de emergencia provinciales. Agradezco la voluntad de cada uno de ustedes de intervenir de manera más activa en la atención a las necesidades de alimentación que se producen en cada ciudad. De nuestra parte, les informo que hasta mayo 950,000 familias ecuatorianas habrán recibido el bono de protección familiar de $60. Por eso, es el momento de profundizar aún más el trabajo de equipo que hacen las autoridades locales, los ciudadanos y el gobierno nacional. Solo coordinados, solo unidos y cumpliendo las disposiciones y decisiones que hemos acordado, podremos salir victoriosos de esta batalla contra el virus. Compatriotas, nuestra prioridad será siempre preservar la vida y la salud. Y luego, claro, buscar el mejor equilibrio para cuidar el alimento, el empleo y la productividad de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. El gobierno de todos. Amigas y amigos de todo el país, muy buenas noches. Después de escuchar el mensaje del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, damos paso en esta cadena nacional a la intervención de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que se encuentra en la ciudad de Cuenca. Ministra, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Espero que estemos ya conectados, me estén escuchando, para poder ampliar algunos detalles de la información que el presidente de la República acaba de anunciar, que nos acerca a los detalles ya de este cambio de fase, de este cambio que hemos denominado del aislamiento al distanciamiento, que se cumplirá desde el próximo lunes 4 de mayo. Insistimos, lo hemos dicho varias veces, lo ha repetido el presidente Moreno, esta semana, la semana que tenemos por delante, es importantísima porque es la semana para prepararnos, para despejar cualquier duda, para entregar todos los protocolos y también para tomar decisiones en los diferentes niveles que corresponda. Permítanme, por favor, compartir con ustedes unos cuadros y unas cifras para poder explicar mejor qué es lo que nos espera esta semana en términos de planificación, en términos de decisiones. Por favor, Juan David, si fuera usted tan amable de compartir con todos nosotros los datos a los que me refiero. Del aislamiento al distanciamiento. Así se va a organizar el semáforo en el mes de mayo. ¿Por qué decimos el semáforo en el mes de mayo? Porque podría ser que con el cambio al próximo mes, estos colores del semáforo signifiquen, representen cosas diferentes. Entonces, este es el semáforo para mayo. ¿Qué es lo que tenemos en esta presentación? Primero, ¿cuál ha sido el criterio o los criterios para la toma de decisiones, para el cambio de fase? Porque hemos pasado del aislamiento al distanciamiento. Para hacerlo, ¿qué criterios se han considerado? Se han considerado los criterios sobre el número de contagios o la tasa de contagios, las atenciones de emergencia y también la cifra de defunciones. Por favor. Ustedes tienen ahí una línea a la que probablemente están acostumbrados, la tendencia acumulada nacional de casos confirmados de COVID. Esta es la tendencia en donde se señala cuando tenemos un nuevo caso confirmado y que además se marca en el día de la toma de la prueba, no en el día de la entrega del examen. Como ustedes saben, este fin de semana se están distribuyendo en estas líneas, tanto en la nacional como en las líneas de cada provincia, los resultados de las pruebas que estaban represadas y que esta semana se logró evacuar. Entonces, esto es lo primero. Ustedes ven ahí la tendencia acumulada nacional y la forma de la línea. ¿Cuál es la tendencia? No tenemos una subida o un crecimiento que sea un crecimiento abrupto. De haberlo en alguna provincia o en algún cantón, entonces
también dispensarios, centros de salud, médicos del barrio, porque es importante en esta nueva etapa la participación de la comunidad y sobre todo el primer nivel de atención de salud para una identificación temprana de síntomas y para poder aislar a las personas sospechosas o a las personas confirmadas para evitar nuevos contagios. También está ahí la propagación del virus, el total de contagios, los casos positivos, pero también consideramos o creemos que hay que considerar para cada cantón el tema de las aglomeraciones, los casos sospechosos o el incumplimiento de medidas que tiene más que ver con el comportamiento de la pandemia y con el comportamiento de la disciplina social, la colaboración para cumplir con las medidas. Adelante, por favor. Otro criterio muy importante en este cambio de etapa, para pasar del aislamiento al distanciamiento, y lo hemos repetido varias veces, es indispensable que tengamos un trabajo en equipo. El presidente Moreno lo ha dicho los últimos días, hoy trabajar en equipo es un asunto de vida o muerte. Necesitamos ser corresponsables de las medidas, de la disciplina, de la organización en esta nueva etapa. Esta corresponsabilidad, y aquí hemos señalado algunas responsabilidades de prefecturas o gobiernos provinciales y municipios. Empezamos con los gobiernos provinciales. Mantener las vías en la condición correcta o en las condiciones óptimas para la circulación de bienes, de servicios y sobre todo de los productos que abastecen del campo a la ciudad. No obstaculizar ni impedir la operación de aeropuertos, puertos y la red vial estatal, y tampoco impedir u obstaculizar el funcionamiento de los sectores estratégicos o las actividades económicas esenciales. Esto es muy importante en esta tarea de corresponsabilidad, lo que tenemos que hacer para garantizar alimentación, sobre todo, que hoy que cumplimos 40 días de aislamiento, porque hoy cumplimos exactamente esos días, hoy podemos decir que hemos logrado que se garantice la llegada de los productos. No hemos estado desabastecidos de alimentos, de gas, de gasolina, de los temas que se requieren, pero que circulan por las vías del país. Es muy importante que los gobiernos provinciales mantengan esta responsabilidad. Los municipios son gobiernos de cercanía. Los municipios tienen sus propias tareas. Hace tiempo ya, desde el COE Nacional, se pidió que los municipios emitan las ordenanzas para el uso de las mascarillas. Esto ya se encuentra listo. En todo el país los municipios han sido ya los encargados del control del uso de las mascarillas y también del distanciamiento para el mejor uso del espacio público, que es parte de las tareas de los municipios, el control de actividades comerciales en espacio público y, por supuesto, una tarea que los municipios han cumplido hasta el día de hoy, que ha sido muy importante para esta primera etapa, que es el asegurar los servicios públicos de calidad. Agua potable, recolección de basura son servicios indispensables para poder mantener la seguridad, la salud en estos días de aislamiento, y lo serán en la próxima etapa. Se sugieren algunos temas adicionales, como los protocolos de desinfección de las unidades de transporte, como el emprender campañas de información y educación para estos nuevos hábitos, para el uso de la mascarilla, para las desinfecciones, para todas las normas que cada ciudadano tendrá que adoptar en esta nueva etapa. Finalmente, ¿cuál es la tarea o la corresponsabilidad de los ciudadanos? Los ciudadanos tenemos una altísima responsabilidad en esta nueva etapa, más organización, más disciplina, el seguimiento de las reglas y, por supuesto, cuidar los protocolos de salud. Podemos pasar, por favor. Las responsabilidades ciudadanas, el lavado de manos permanente, el uso correcto de la mascarilla, mantener la distancia interpersonal, la desinfección antes de regresar a las casas, limpieza y desinfección de los entornos laborales, minimizar las condiciones de salida. Lo ha dicho el presidente, no se termina la emergencia. Pasamos a una nueva etapa. En esta etapa no hay ninguna reactivación de la vida social o la vida comunitaria. Tenemos una reactivación paulatina, prudente, cuidadosa de actividades productivas, pero no vamos a salir, no vamos a hacer visitas, tenemos que minimizar cualquier riesgo de contagio y movilización. Y también es muy importante que las familias nos organicemos para mantener el aislamiento y la protección especial a las personas mayores de 60 años. Pasemos ahora sí con lo que va a implicar cada color del semáforo, qué está prohibido y qué está permitido a partir del 4 de mayo y hasta terminar el mes. Estas son las reglas para todo el mes de mayo.
Lo primero, las normas obligatorias a nivel nacional. El aislamiento para personas mayores de 60 años se mantiene, el uso de mascarillas, que lo hemos dicho, el respeto a los salvoconductos nacionales. La semana pasada se dieron de baja los salvoconductos, tenemos un mecanismo muy cuidadoso, se ha restringido la entrega de estos salvoconductos, pero tienen que ser respetados y garantizar la circulación de los sectores que así lo requieren en todo el país. Se mantiene la prohibición de eventos públicos. Los locales que ya han venido funcionando se mantienen en ese mismo funcionamiento con el 50% del aforo, como ha sido la regla hasta este momento. Se mantiene la suspensión de clases presenciales. Las clases en el régimen Costa no iniciarán durante este mes. Anuncios que ustedes ya conocían, pero que los resumimos nuevamente. Se mantiene la prohibición de transporte interprovincial de pasajeros. Seguirán cerradas las fronteras terrestres y aéreas. Por supuesto, se exceptúan los vuelos humanitarios y el regreso de los ecuatorianos a su país. Se autoriza el transporte interprovincial de encomiendas y todos los establecimientos, las industrias, las oficinas, todas las instituciones deben preparar sus protocolos de salud y prevención ante COVID. Este virus, esta nueva forma de vivir, está aquí para quedarse, va a permanecer durante mucho tiempo entre nosotros. Tenemos que adecuarnos a nuevos hábitos, tenemos que organizarnos de maneras distintas, independientemente del color del semáforo en el que nos encontremos. Es momento de tener esos planes listos. ¿Qué significa entonces pasar a rojo? Si es que un cantón está en rojo, ¿qué significa el rojo desde la próxima semana, desde el lunes 4 de mayo? Primero, se autorizan las actividades comerciales que se hagan en línea o por teléfono. El comercio en línea o por teléfono se abre, se permite, siempre que la entrega sea a domicilio. Este es el comercio que se abre. Hasta el momento estaban autorizados comida preparada, comida no preparada, los temas de salud, farmacia y también lo relacionado a papelería y útiles de oficina. Desde el 4 de mayo se abre a todo tipo de comercio, a todas las actividades comerciales, a todo lo que pueda venderse en línea o por teléfono y entregarse a domicilio. El horario para la entrega a domicilio de todas estas actividades se amplía y va a ir desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta las 22 horas. Se autoriza el servicio de taxi entre las 5 de la mañana hasta las 22 horas, conforme la restricción según el número de placa. No significa que todos los taxis van a salir aquellos que tienen el número de placa que tiene permiso de circulación durante esa jornada. Se aplicará un porcentaje de descuento al personal que se encuentra en la primera fila de atención de esta pandemia. Este porcentaje de descuento no es una decisión o una resolución del COE, simplemente estamos tomando la palabra de una oferta que las diferentes compañías de transporte de esta naturaleza le han ofrecido al COE para ser trasladado a quienes trabajan en la primera línea. Se mantiene la suspensión de la jornada laboral, excepto en sectores esenciales, como ha funcionado hasta ahora. Se mantienen las mismas restricciones para circular según el número de placa. No hay circulación el fin de semana. Se mantiene el horario del toque de queda y la autorización laboral solamente se dará para proyectos piloto autorizados por el COE. Ejemplo, el sector de la construcción que empezará su piloto en esta misma semana. Esto es lo que tiene que ver con el color rojo. ¿Qué pasa si un cantón está en amarillo? Si un cantón pasa a amarillo, entonces tanto las instituciones públicas como las empresas privadas pueden regresar a trabajar, no con normalidad, sino con un número menor de sus empleados, de sus colaboradores y siempre privilegiando el teletrabajo. Un máximo del 50% de su planta serán los que puedan trabajar y se facultará el trabajo por turnos para evitar aglomeraciones. Todas las actividades van a tener mecanismos de supervisión de síntomas para sus empleados o clientes. Se autoriza la atención de consulta externa para todas las especialidades médicas y el toque de queda pasa a ser de 6 de la noche a 5 de la mañana. Se autoriza el transporte urbano, pero en una ocupación de máximo el 30% de las unidades de transporte y se incrementa la circulación vehicular a 2 días por semana según el último dígito de la placa. El domingo está prohibida la circulación para todos los temas particulares, para los vehículos particulares. Las actividades comerciales en locales podrán funcionar con un aforo máximo del 30% de su capacidad.
¿Qué pasa si es que un cantón no está en amarillo, sino en verde? Las instituciones públicas y las empresas privadas podrán laborar hasta con un 70% de sus colaboradores. La circulación vehicular será según placas pares o impares, como ustedes recordarán que fueron las primeras restricciones al inicio de esta emergencia, y el toque de queda empezará a las 9 de la noche. Se autoriza la atención de consulta externa de las especialidades médicas y profesiones liberales. Los comercios podrán funcionar con aforo del 50% y el transporte con una ocupación del 50%. Pero ahora ustedes se harán la pregunta más importante. ¿Qué cantón de los más de 200 cantones del país, qué cantón se encuentra en cada color? Estos son los criterios para el cambio de color. Ustedes vieron. Ustedes van a tener aquí información sobre la circulación también. Esto va a estar publicado en las páginas, lo he explicado ya. Pasemos directamente al cambio de colores y cómo se procede para el cambio entre rojo, amarillo y verde. Pasemos, por favor, a la diapositiva sobre la toma de decisiones. ¿Cómo se decide el paso de color? El COE Nacional publicará, tiene ya varios publicados, pero lo seguiremos haciendo durante estos días, los protocolos recomendados para diferentes actividades. Si es necesario, asesoraremos la elaboración de protocolos para otros niveles de gobierno. El COE Nacional y los COEs provinciales vamos a entregar en el transcurso de esta semana toda la información disponible desagregada por cantón. La información disponible desagregada por cantón va a ser entregada a cada alcalde para que a su vez pueda convocar al COE cantonal, y serán el COE cantonal de cada una de las localidades del país el que tome la última decisión. El COE nacional, con la asesoría de médicos, con la participación del Consejo Experto del Ministerio de Salud, con los especialistas con los que hacemos permanentemente consulta, vamos a elaborar una sugerencia sobre el color en el que, según estos parámetros, consideramos que cada cantón está listo el 4 de mayo. Pero la última palabra la tendrán los alcaldes, o para ser más exactos, el COE cantonal. El COE cantonal tomará esa información, tomará esos registros, tomará esos reportes, y a partir de esos registros y de esa información tendrá la última palabra para decidir si su cantón está en rojo, en amarillo o en verde. Lo ha dicho el presidente de la República hace pocos minutos. ¿Quién mejor que los alcaldes para conocer no solamente lo que sucede en la ciudad, sino también cuál es la disposición de ánimo de la población para mantener, para cumplir, para obedecer las medidas de distanciamiento, o cuáles son sus necesidades para retomar determinadas actividades? Estas medidas van a ser adoptadas por los COEs cantonales, coordinadas con el COE provincial para que tengamos cierta uniformidad o haya coordinación si es que cantones que son aledaños están en un color diferente, y las medidas pueden ser evaluadas de manera permanente. El COE cantonal tiene que tomar esta decisión con 48 horas de anticipación. Es decir, esta semana se podrá tomar la medida hasta el día viernes para que todos los cuerpos operativos, todos quienes integran la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, puedan recibir sus instrucciones con claridad, porque por supuesto todas estas instituciones y todas las instituciones del gobierno nacional seguirán colaborando, seguirán haciendo su tarea en coordinación con la decisión que tomen los alcaldes y su respectivo COE cantonal. Los municipios no podrán adoptar medidas diferentes o una interpretación propia de lo que cada color representa, porque de lo contrario sería muy difícil mantener las normas y la organización de esta nueva etapa en el país. Como ustedes han podido ver, las restricciones son muchas, no se termina la emergencia, las restricciones siguen siendo restricciones muy importantes, pero en cada lugar también se podrá diferenciar el momento en el que la población se encuentra para que el COE cantonal resuelva o no el tránsito de un color a otro del semáforo. Estas serían las disposiciones para el mes de mayo. A lo largo de esta próxima semana, estas disposiciones se tienen que transformar en acuerdos ministeriales, en resoluciones exactas. Hay temas que ya en las disposiciones legales tendrá que expedir el COE, y por eso tendremos toda la semana para que estos documentos se expidan, se conozcan, se conversen y que cada COE cantonal pueda tomar su propia decisión. Por supuesto, para entregar estos informes serán claves los reportes de las pruebas represadas, que ustedes saben ha sido nuestra gran tarea de los últimos días, para que cada cantón cuente con información actualizada.
tenemos previsto dar paso a preguntas, a inquietudes, para cerrar esta explicación, de nuevo alertando que tenemos toda esta semana para prepararnos, para revisar cada uno de los documentos, los protocolos que estarán publicados y también los documentos legales en los que se traducen estas decisiones ya formalmente. Sí, ministra, están contempladas preguntas en la rueda de prensa virtual que vendrá a continuación de esta cadena nacional. Simplemente para finalizar, llegamos a la conclusión de que serán los gobiernos seccionales, los cantones, los que establezcan si están listos o no para pasar de esta fase del semáforo rojo al amarillo, al verde, como usted lo había indicado. Y otra pregunta, si tienen ellos los recursos necesarios correspondientes a este periodo del 2020 para cumplir con todas las disposiciones que ha dado el COE Nacional para que justamente estén listos para cumplir con la seguridad de todos sus habitantes. No comprendo exactamente a qué se refiere su pregunta, porque los COEs cantonales tomarán decisiones operativas que no tienen que ser aplicadas todas por ellos, es decir, los centros de salud, los hospitales, el sistema del Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el trabajo de la policía. Todo esto depende y va a seguir dependiendo del gobierno nacional, que colaborará, y los COEs en la parte operativa trabajarán en lo que hace parte de sus competencias naturales ya. Ellos tendrán que pasar esta información durante esta semana. ¿Podrían decidir no avanzar a la siguiente fase durante todo el mes de mayo y ustedes harán una evaluación de esas decisiones o simplemente se quedarán con el criterio de los diferentes alcaldes de nuestro país? Cada COE cantonal tendrá la última palabra. Es decir, si es que el COE A dice este mes o esta semana estamos en rojo, porque también se puede cambiar el color del semáforo. Como lo hemos dicho varias veces, hay que hacer una evaluación, una valoración permanente de si se necesitan mayores o menores restricciones. Así se va a seguir haciendo. Cada COE cantonal lo dirá, lo decidirá y lo comunicará con fines de coordinación, pero cada COE cantonal tendrá la última decisión de si se encuentra su cantón en rojo, en amarillo o en verde. Pero por supuesto, para coordinar necesitamos todos saber esa información, saber la decisión, y también lo hará la ciudadanía. Perfecto, ministra, muchísimas gracias. Vamos a cerrar esta cadena nacional en la que intervino el mensaje del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y también la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para darle paso a una rueda de prensa virtual en la que nosotros estaremos como medios públicos dando paso a las diferentes preguntas e inquietudes de los medios de comunicación. Aquí terminamos con esta cadena nacional. Muchísimas gracias por su sintonía. Con 31 minutos, buenas noches amigas y amigos de todo el país. Iniciamos esta rueda de prensa virtual dándole la bienvenida también a Natalie Morillo, que funcionará como moderadora de este espacio, con los diferentes medios de comunicación que van a plantear sus preguntas e inquietudes a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Natalie, muy buenas noches. Vanessa, buenas noches a toda la audiencia de Ecuador TV. Damos paso en este momento, damos a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y empezamos con una de las preguntas de los periodistas que están conectados en esta rueda de prensa virtual, a Juan Carlos Aizprúa, de Ecuavisa. Buenas noches, ministra. Buenas noches a los colegas periodistas. Ministra, quería hacerle 3 consultas. La primera, si es que esta decisión de pasar de la etapa de aislamiento a la distanciamiento social responde tal vez a un pedido del sector productivo. Si es que pues la situación económica, como lo sabe todo el país, está sumamente complicada, estamos viviendo una crisis económica, y si es que esta decisión respondería a eso, de que tal vez una para en el sector productivo hasta finales de mayo podría generar más pérdidas al país. Si es que responde primero esa pregunta sobre la decisión si es que esto responde al sector productivo. La segunda consulta, ministra, es ¿qué pasa si hay un rebrote? Ustedes han analizado esa posibilidad. El presidente hace unos minutos dijo en la cadena que si se llega a generar un rebrote del virus,
el país vuelve a la etapa de aislamiento. Han analizado aquello. Y tercero, sobre el pedido del alcalde Jorge Yunda. Como COE cantonal de Quito, él entonces estaría en la potestad, sáqueme de esa duda, él estaría en la potestad de decidir si es que Quito se mantiene con el semáforo rojo hasta el 31 de mayo, como lo había solicitado al COE nacional. Gracias, ministra. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Respondo sus preguntas en orden. Su primera pregunta es si el cambio de fase responde a un pedido. Y lo voy a dejar hasta un pedido porque hay muchos pedidos y recibimos muchos pedidos nosotros en el COE y recibimos muchos pedidos desde la opinión pública y desde la ciudadanía. Hay ciudadanos que dicen, ya no puedo más sin trabajar. Y no necesariamente me refiero a las cámaras, Juan Carlos, porque más del 60% de la población económicamente activa en el Ecuador trabaja en la informalidad. No está en ningún gremio, no está en ninguna cámara, no recibe un salario. Pero sí, nos encontramos con personas que en los operativos que hacemos con gobernaciones, con comisarios, con tenientes políticos, y le decimos, usted tiene que cerrar su bazar, usted tiene que cerrar su papelería, usted no puede abrir la peluquería. Hay gente, Juan Carlos, que llora y dice, ¿de qué voy a vivir si no trabajo? También hay gente que dice deberíamos mantenernos en aislamiento durante 2 meses más. También hay profesionales que dicen que la recomendación es mantenernos en aislamiento. También hay profesionales que dicen que la recomendación es una salida paulatina y progresiva. ¿Qué nos corresponde a nosotros como COE nacional? No podemos actuar en virtud del pedido de un sector, por importante que sea, por sensible que sea el pedido. Es que la preocupación principal es cuál es la decisión recomendada para preservar la salud y la vida. Ese es el primer criterio que tenemos para cualquier decisión, más allá de los pedidos, de las recomendaciones y de las diferentes posiciones que existen y que van a seguir existiendo en el país. Y lo podemos ver en todos los países que han pasado por esta fase, que cuando deciden el cambio de alguna medida hay detractores y hay personas que están de acuerdo con esa medida. A nosotros nos corresponde decir, según estos criterios que hemos compartido con ustedes, según estos criterios estamos listos para un paso cuidadoso entre el aislamiento y el distanciamiento. Pero también, según estos criterios, nosotros, y lo ha dicho el presidente de la República, queremos compartir esa tarea y esa responsabilidad con los representantes de cada una de las ciudades del país, que están empapados de la realidad, tanto de la realidad de las necesidades de alimentación, de la realidad de las necesidades productivas, pero también de la realidad de la pandemia y de las necesidades de salud. Entonces, el cambio de etapa corresponde al análisis que ustedes han visto. Estamos en un momento distinto que el que vivíamos hace 2 semanas y eso amerita dar un paso, no terminar la emergencia. Para eso faltará mucho, todavía no podemos ni siquiera prever. Tu segunda pregunta se refería a qué pasa si es que hay un rebrote. Lo ha dicho el presidente Moreno y claro que lo hemos analizado. Ninguna de estas medidas son medidas definitivas. Y así lo hemos hecho a lo largo de los días. Cuando se necesitaba cambiar el horario del toque de queda, cambiábamos el horario del toque de queda. Cuando identificábamos que había muchas personas haciendo un mal uso del salvoconducto, pues tomábamos la decisión y se dieron de baja millones de salvoconductos, porque la decisión en este momento siempre es en virtud y en valoración de cómo se comporta la pandemia. Si es que hay un rebrote, si se llenan las camas de los hospitales, no al 100%, antes de que lleguen al 100%, si es que ya vemos que hay más atenciones de emergencia. El ministro de Salud el día de hoy decía más o menos entre el 70 y el 80% debería ya ser un momento de alerta para volver a tomar medidas de restricción. Y así va a ser durante varios meses. En países que ya pasaron su primer brote hace 3 meses, hoy vuelven a tener un rebrote en determinada región y en esa región se aplican medidas de aislamiento. Así vamos a vivir durante los próximos meses tomando decisiones según lo que las medidas de salud nos recomienden. Finalmente, usted me preguntaba qué hacer con el pedido del alcalde de Quito y de varios alcaldes que en este par de días se han pronunciado sobre las preocupaciones que tienen en sus cantones y preocupaciones que nosotros compartimos. ¿Qué hacer con esos pedidos? Pues estos pedidos ya no tienen que ser trasladados al COE nacional,
sino que el COE nacional les entregará la información suficiente y cada alcaldía podrá tomar y comunicar la decisión a la que ha arribado haciendo sus propios análisis. La decisión puede tomarse por una semana, por 15 días, o podría tomarla para el resto del mes cualquier alcalde, porque esta determinación de las actividades permitidas la hemos trabajado para que esté en vigencia durante todo el mes de mayo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué análisis? ¿En qué color? El COE cantonal tendrá la última palabra. Nosotros, a lo largo de la semana, como COE nacional, entregaremos la información que sea pertinente, entregaremos los datos y también sugeriremos cuál es el color que, según este análisis, nosotros creemos que es el que correspondería para cada cantón. Pero los alcaldes tienen la última palabra. Gracias, ministra, por su respuesta. En este momento damos paso a Joana Cañizares de Univisión. Señora ministra, muy buenas noches. Buenas noches con todos mis compañeros que a esta hora están conectados. Quisiera consultarle cómo se piensa evitar que haya aglomeraciones, cómo se piensa controlar a la ciudadanía con las restricciones fuertes que ya hemos tenido en el país durante estos 40 días. Hemos visto que algunos sectores de Guayaquil, de Quito y en otras ciudades, las personas siguen saliendo, continúan haciendo su vida normal, a pesar, insisto, de todas estas restricciones que ha dado el gobierno. ¿Cómo se piensa entonces ahora evitar que las personas continúen con sus actividades normales con este cambio de etapa? Esa es una de las consultas. La segunda es, ¿cuáles son las primeras provincias que van a empezar ya con este semáforo? Me imagino yo, y quisiera que usted me confirme, Guayaquil, Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, que son las provincias con más casos, empezarán en rojo. Y tercero, también quisiera aprovechar para consultarle, ¿cada qué tiempo se piensa ir variando este semáforo en rojo? ¿Hay un tiempo determinado para saber cuándo pasará de un color a otro una provincia? Gracias, Joana. Buenas noches. Respondo estas dos preguntas. Lo primero, ¿cómo hacer para controlar las aglomeraciones o la desobediencia, el incumplimiento de estas medidas que ya lo estamos viendo? Lo primero es decirle que efectivamente vemos que cada día hay mayor cantidad de personas incumpliendo las medidas a todo nivel, a pie, en auto, por temas comerciales o porque incluso salen a tener un partido de fútbol o un juego de baraja. Hemos visto todo eso y lo hemos visto desde el punto de vista del control y de la Policía Nacional. Vamos a seguir con los controles, vamos a seguir con las sanciones, pero para nosotros este es uno de los indicadores también de la necesidad de un cambio de etapa, de un cambio de fase para permitir que las nuevas actividades tengan una conducción y un orden y que no se convierta simplemente en un irrespeto o en un desacato de las medidas. Esto es parte de lo que cada cantón y que cada alcalde tendrá que valorar también para tomar las decisiones, por supuesto, además de las consideraciones de salud. Pero las sanciones van a continuar. Las sanciones van a continuar. Quien irrespete el toque de queda tendrá una sanción. Quien irrespete las condiciones de circulación tendrá una sanción. Hay sanciones que implican penas privativas de libertad, partes policiales para ser procesados más adelante. Hay sanciones que implican multas. Hay sanciones que implican sanción a los conductores, retención de vehículos. Todas estas sanciones van a continuar y vamos a seguir trabajando en los controles que son los controles necesarios. Pero yo quiero añadir algo. El gobierno ha tenido para la población 3 tipos de respuesta frente a las medidas de aislamiento. Por un lado, comunicación, consejos, información para decir no salga, quédese en su casa, el virus se mueve con usted, por favor no salga. Esa es una estrategia de disuasión, de información. También ha tenido una estrategia de sanción. Quien sale y quien incumple una norma recibe una sanción. Detenciones, multas, estamos ya sobre las 1,000 detenciones, sobre las 25,000 multas. Hemos aplicado también una estrategia de sanción. Pero el gobierno también ha aplicado una estrategia diferente para quien el aislamiento representa un problema de subsistencia. Porque no es lo mismo salir porque desobedezco una medida que salir porque necesito ganarme el pan de cada día, porque vivo al día. Para esas personas, el gobierno ha desarrollado no solamente una primera respuesta con kits alimenticios, sino también un bono, una política de transferencia de efectivo, el bono de protección familiar, que el mes que termina llegó a más de 400,000 personas y que el próximo mes llegará a 500,000 más,
casi 1 millón de personas recibirán este bono de protección familiar durante el mes de mayo, independientemente de en qué color se encuentre su cantón. Entonces, enfatizo, son 3 respuestas diferentes para quienes responden de una u otra manera a las medidas de aislamiento. La información o la disuasión, la sanción, pero también la protección para quienes están en una situación de pobreza y de vulnerabilidad como consecuencia del aislamiento. Esto es muy importante y tendrá que ser también considerado, ojalá, para el cambio de colores en los semáforos, porque hay muchas personas que incumplen también las medidas a propósito de actividades comerciales o actividades productivas, actividades económicas que empiezan a buscar. Usted también me preguntaba qué provincias empiezan en qué color. No es una decisión provincial y no es una decisión del COE. Durante esta semana vamos a entregar los informes, los datos, la información y cada cantón, no cada provincia, sino cada cantón va a decidir en qué color empieza, si empieza en rojo, en amarillo o en verde. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo que ese cantón decida por el mes de mayo. Es decir, si es que un cantón, por ejemplo, dice yo estoy en verde, pero en verde lo que se ve es una gran cantidad de contagios que de inmediato se llenan las emergencias de los hospitales o que la gente empieza a circular de manera irresponsable, por ponerlo de alguna forma. Entonces, ese consejo cantonal, ese COE puede decir, me cambio a amarillo, me cambio a rojo. Fundamentará su decisión y tiene que hacer el cambio. Tenemos esa flexibilidad y así hay que manejar esta etapa con esa flexibilidad para tomar las decisiones que se requieran en el momento que se requieran sin necesidad de esperar un mes si es que yo veo que una determinada etapa no está dando resultado. Le agradecemos, ministra, por su pregunta. Tenemos una pregunta de Marieta Campaña de Expreso, pero creo que tiene un problema de conexión. No sé si, Marieta, nos escucha, si puedes hacerle la pregunta a la ministra o damos paso al siguiente periodista. Ya, continuamos, ministra, con Fabricio Vela de Radio Majestad. Gracias. Perdone, Natalie. Marieta está conectada. Está en la pantalla. Marieta, ¿puede probar su micrófono, por favor? No, no funciona el micrófono. Tal vez si nos puede pasar su pregunta por escrito para que Natalie la pueda hacer. Disculpe, Fabricio, le interrumpí. Buenas noches. Gracias, ministra. Buenas noches. A ver, dentro del anuncio que ustedes han hecho esta noche, tanto el presidente cuanto usted, se entiende que cada cantón va a recibir el color del semáforo con base en parámetros específicos, la curva de contagio, la capacidad de hacer pruebas para la detección de COVID-19, la infraestructura de salud, la disminución de la atención de emergencias hospitalarias y también el uso de del número telefónico, el 911 y el 171, y la colaboración ciudadana. Le pregunto, las realidades, y es un poco lo que también les planteaba ayer a usted y al señor ministro de Salud en la rueda de prensa, cada cantón es una realidad distinta, cada cantón tiene una particularidad distinta. Hacíamos la comparación en Guayas, por ejemplo, la realidad de Guayaquil, de San Borondón, de Daule, de Durán, no es la misma que la de Marcelino Maridueña, de Juján, de Santa Lucía, de Palestina, que tienen mínimos contagios, pero al mismo tiempo habría que ver si el resto de cantones, si todos los cantones cumplen con estas particularidades. Por ejemplo, y me pregunto, el tema de la curva de contagio, ¿se puede establecer esto cuando todavía seguimos manejando esta suerte de subregistro entre la cifra oficial que ustedes presentan cada día a las 11 de la mañana y lo que aparentemente sería la realidad? De hecho, ustedes han reconocido que efectivamente hay un subregistro, las cifras oficiales no necesariamente son las cifras reales. Después, está claro que no todos los cantones tienen la suficiente capacidad para poder hacer pruebas de COVID-19. Aquí en Quito, por ejemplo, hay un esfuerzo por parte del alcalde, hubo una importación reciente de pruebas, pero creo que esa no es la misma lógica del resto de cantones. Y lo mismo podemos hablar del tema de la infraestructura de salud. Mi pregunta es, ¿cómo tratamos de amalgamar todos estos elementos para que cada uno de los 221 cantones, con base en sus propias particularidades, puedan definir a través de sus COE cantonales cómo van a proceder a partir del lunes 4 de mayo? Muchas gracias. Gracias, Fabricio. Usted lo ha dicho bien, cada cantón tiene una realidad diferente. Hay cantones que están dentro de la misma provincia, pero muy distantes entre sí. Entonces, incluso los contagios se producen
producen con más facilidad con otra provincia y con un cantón de la misma provincia. Tenemos todas estas realidades. Tenemos todas estas realidades que tienen que reflejarse en la toma de decisiones. Pero usted también ha señalado cuáles son los parámetros para calificar a cada cantón, para calificar el momento en el que se encuentra y si se puede tomar o no una decisión. Por ejemplo, cada cantón no solamente puede medirse por el número de pruebas, porque hay cantones en donde se han hecho o se van a hacer muchas más pruebas que en otros, efectivamente. Por eso los indicadores no son solamente número de pruebas, son también llamadas de emergencia, atenciones del Ministerio de Salud, atenciones del IES, y cuando me refiero a atenciones, no solamente hablamos de atenciones de hospitales. Es muy importante que en esta siguiente fase el primer nivel de salud esté plenamente activado. También ha dicho usted algo adicional. En cada cantón no vamos a tener una valoración de cuántas camas de hospitales o de camas de terapia intensiva hay, porque cada cantón tiene una correspondencia con un distrito, con una zona de salud, y entonces la cantidad disponible de esa infraestructura de salud tendrá que organizarse según la zona a la que pertenezca y se reportará según la zona a la que pertenezca, porque no hay pues unidades de terapia intensiva en cada cantón en el país ni en ningún lugar del mundo. Usualmente lo que tenemos es en el nivel más pequeño, en el nivel más cercano, las unidades primarias, la medicina de atención primaria y luego los hospitales especializados. Entonces, los datos que se usarán para cada cantón no son los datos solamente del cantón, sino de la región, de la provincia, de la zona de salud a la que pertenece cada uno de ellos. Y sobre este tema de los contagios o el subregistro. En el mundo entero esta es la misma discusión de las personas que acceden a la prueba y dan positivo. ¿Ese es el universo total de personas contagiadas? No, de ninguna manera. Se calcula que solamente 1 de cada 3 o 1 de cada 4 contagios presentan síntomas. Por eso es que es tan importante el control de los asintomáticos, por eso es tan importante la valoración de cada persona, de cada familia, en cada lugar de trabajo, para poder tomar una decisión de aislamiento, aún de las personas que no han buscado ayuda médica porque no la han requerido. Entonces, hay varios niveles de control, hay varios criterios a aplicar para responder a realidades que son muy distintas, aunque todos estamos dentro de la misma emergencia y las restricciones tienen que aplicarse para todos en diferentes grados. Le agradecemos, ministra, y las agradecemos a todos las personas que nos han seguido por esta transmisión de Ecuador TV. Nos quedamos en este momento en la rueda de prensa virtual que es transmitida por la página de Facebook de la Secretaría de la Presidencia del Ecuador, la Secretaría de Comunicación. Continuamos contigo en estudios. Vanessa, buenas noches. Gracias, Natalie. Buenas noches. Buenas noches también para la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y los diferentes compañeros de los medios de comunicación que se sumaron a esta rueda de prensa virtual en la que las autoridades explicaron cuáles serán las disposiciones para el 4 de mayo hasta el 31 de mayo y las diferentes normas que se deberán aplicar en cada uno de los cantones según la decisión que tomen y que sean hechas llegar hasta el COE nacional para entrar a una fase. Susana, no sé si nos escuchas, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, ministra. Mi pregunta es, nos gustaría saber quiénes son los miembros del COE Nacional que están tomando estas decisiones y confirmar si el vicepresidente lo sigue liderando y también si en algún punto se piensan hacer las actas oficiales, hacerlas públicas de las reuniones del COE. Gracias, Susana. Buenas noches. El COE Nacional está integrado por diferentes ministerios, también por el Consorcio de Gobiernos Provinciales, por el CONGOPE, también por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, también tenemos un representante de la Cruz Roja. Es un cuerpo colegiado grande. Para no hacer que me falle la memoria, le recomiendo por favor revisar el manual de operaciones del COE. El manual de operaciones del COE está publicado, se publicó y se aprobó a través de un decreto ejecutivo ya hace varios años en el país. Esta es la respuesta de emergencia que está arreglada y todas las resoluciones, los miembros, los asistentes se publican de manera permanente, se publican todos los días las resoluciones. Las actas no se publican, no conozco si es que hay una legislación especial para esto, puedo averiguarlo, pero lo que se publican son las resoluciones. El presidente de la República es el presidente natural del COE.
El vicepresidente de la República es el primer vicepresidente del COE y la segunda vicepresidenta del COE es la secretaria nacional de riesgos por sus responsabilidades. El presidente de la República, al inicio de la emergencia, le encargó la presidencia del COE al vicepresidente Sonnenholzner. Cuando luego el vicepresidente viajó a Guayaquil, también por encargo y por delegación del presidente, la gravedad que se vivía en la ciudad, entonces el presidente me encargó la presidencia del COE. De esto habrán transcurrido ya unas 3 o 4 semanas. Sin embargo, cuando el vicepresidente puede acompañar las reuniones del COE, que lo ha hecho en varias ocasiones, entonces él lo preside como corresponde. Le agradecemos, ministra. Continuamos con Emilia Celi de Primicias. Estefanía Celi. Estefi, adelante, por favor. Sí, buenas noches, ministra, compañeros. 2 preguntas para la ministra muy puntuales. La primera, ¿hasta qué día se podrán anunciar estas decisiones de los cantones? Porque hay que entender que, me imagino yo, los municipios tienen que darlas a conocer a la ciudadanía para que sepan específicamente en qué color del semáforo están y cuáles son las reglas que se deben cumplir en cada cantón. Y segunda pregunta, el tema de las entregas a domicilio que se activarían para los cantones que aún tengan el semáforo en rojo, ¿serán para todo tipo de comercios? ¿Y cuál será el protocolo que deban seguir los comercios para activarse a través de redes sociales, internet y llamadas telefónicas? Gracias. Gracias, Estefanía. Buenas noches. Primero, los cantones o el COE cantonal tiene que tomar la decisión 48 horas antes de que inicie. Entonces, si esta decisión o este cambio tiene que darse el lunes 4, entonces la decisión tendrá que ser tomada hasta el día viernes para poder comunicarle no solo a la población, sino para poder coordinar todo lo que implica esto en términos de control, instrucciones de policía, de Fuerzas Armadas y de otros organismos que son de carácter nacional. Su siguiente pregunta era sobre el tema de las entregas a domicilio. En realidad, las entregas a domicilio son nuestro proyecto piloto. Los mercados, los supermercados han seguido funcionando aún en la fase más dura de la pandemia, en la fase más alta de los contagios. Esos son los proyectos que han continuado trabajando. Tienen sus propios protocolos, son protocolos que han funcionado bastante bien. Se han hecho controles con comisarios, con intendentes de que se estén cumpliendo esos protocolos y los vamos a seguir haciendo de manera aleatoria con otro comercio. ¿Qué bienes se pueden comercializar con este mecanismo? Todos. Todo el comercio que se pueda hacer en línea o por teléfono y con entrega a domicilio estará autorizado desde el 4 de mayo para todos los colores, ¿no? Empezando con rojo, que es la mayor restricción. Si se permite en rojo, entonces evidentemente se permite en amarillo y en verde. Los protocolos existen. Vamos a compartir las buenas experiencias de lo que se ha hecho en el tema de entrega a domicilio que ya ha funcionado durante este mes y medio. Gracias, ministra. Damos paso a Orlando Pérez, de Telesur. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha. Sí, Orlando. Perfecto, gracias. Desde mucho tiempo se hace ahí sí el se paso. Escucha. Sí, ahí. Sí, ahí se escucha. Bueno, dejar sentada la queja de cada vez que pido hacer la pregunta se me deja para mucho después, cuando ya han pasado algunos, así que dejo sentada la queja y además del pedido de que cuando se solicitan entrevistas, por favor se concedan para entender muchas cosas que están pendientes. La segunda es, ¿qué garantías tienen los gobiernos locales, los cantones, de que las medidas que van a tomar no van a ser después retaliaciones como pasó con el Cantón Baños, donde el alcalde, por ejercer lo que ahora el gobierno nacional, el COE nacional está planteando, tiene un juicio en la fiscalía? Entonces, ahí hay un tema puntual. Y la otra es, a propósito de lo que está pasando, ¿con qué medidas, con qué herramientas, con qué instrumentos los cantones se van a poder afrontar esta situación si ellos no tienen, lo que ya decía Fabricio Vela, no tienen todos los elementos, no tienen todos los datos? Por ejemplo, no tienen todos los cantones no tienen pruebas para hacer los tests y por lo tanto no van a saber la cifra real de contagio. Y al mismo tiempo, en esa lógica, por ejemplo, hay cantones como el Pedro Moncayo y Cayambe, que en los de Pedro Moncayo van a trabajar a Cayambe o viceversa,
o las personas que viven en cantones aledaños al Cantón Quito o aledaños al Cantón Guayaquil, si se abren estas medidas, se ponen verde o en amarillo, tendrían que movilizarse hacia Guayaquil, Quito, Cayambe o Tabacundo. Esas son cosas muy concretas, prácticas del ejercicio de la cotidianidad de la gente, que los cantones van a tener que decidir por su cuenta o se van a tomar medidas en función de que se movilicen, por ejemplo, en la carretera Cayambe-Tabacundo. Y una cosa final, ¿qué rol van a jugar entonces los COE provinciales? ¿Dejan de funcionar? ¿Qué hacen los COE provinciales? Los prefectos son, en casi todos los casos, si no me equivoco, vicepresidentes del COE provincial y toman medidas en función de la relación que mantienen con los cantones de su jurisdicción. Gracias, buenas noches. Tomo nota de que hay que darle la palabra primero. Sobre el segundo tema, que hablaba de qué garantías tienen los cantones de que no van a haber retaliaciones. De ninguna manera van a haber retaliaciones. Lo que necesitamos es trabajo en equipo. El ejemplo de lo que sucedió con el alcalde de Baños no fue algo similar a lo que estamos hablando en este momento, fue una ilegalidad. Impidió la entrada de policías a su propia escuela superior de formación, pero además convocó a la población para una aglomeración durante el toque de queda. Eso es una cosa diferente y además impedir la entrada de policías tiene consecuencias diferentes. A ningún alcalde o ninguna de estas planificaciones, en ningún color del semáforo, usted verá que se permita a los alcaldes llegar al nivel de pasar por encima de la ley y de violar la ley. Creo que son escenarios muy distintos. Vamos a trabajar de manera coordinada con los alcaldes. No todos los municipios tienen la misma realidad, no todos los municipios tienen las mismas herramientas. Es incomparable el municipio de la capital, el municipio de Guayaquil, el municipio de las grandes ciudades con pequeños cantones. Por eso todos van a tener el acompañamiento de los COEs provinciales. Respondo su pregunta sobre cuál es el papel. Los COEs provinciales acompañarán a los municipios, los acompañarán en sus decisiones. Las pruebas las va a seguir haciendo el gobierno nacional. Las pruebas gratuitas para los casos de sospecha las va a seguir haciendo el Ministerio de Salud. Las pruebas aleatorias en muestreo, como lo que está haciendo ahora mismo el Ministerio de Salud, también lo va a seguir haciendo el Ministerio de Salud. Hay municipios que por su capacidad, por su tamaño, por su capacidad económica, podrán también crecer en la capacidad de hacer pruebas, hacer más pruebas. Enhorabuena, porque eso será muy bueno para el municipio y será muy bueno para el país. Pero en el resto de cantones, el gobierno nacional, el Sistema Nacional de Salud, no dejará de hacer las pruebas y de aplicarla en esos lugares. Todos los COEs provinciales son presididos por el gobernador o la gobernadora de la provincia y el vicepresidente o vicepresidenta de cada COE provincial es el prefecto. Son el espacio y tienen que seguir siendo el espacio de coordinación del nivel nacional, provincial y local. Eso es lo que esperamos de esos COEs provinciales. Sobre la pregunta, en realidad muy práctica, sobre la movilización de trabajadores. Primero, la movilización, el transporte interprovincial de pasajeros está prohibido y está prohibido en todo el país durante el mes de mayo. Entonces, no es posible que una persona por cualquier motivo, ya sea de trabajo u otros motivos, no puede transportarse entre provincias. Ese transporte está prohibido. El transporte para actividades laborales. Lo ideal en este momento y lo ideal en la próxima fase es que las personas puedan tener un transporte asociado a su trabajo. Es que las fábricas, que las industrias puedan transportar a sus empleados. Este sería un escenario ideal. De todas maneras, si es que ustedes ven, en los casos de cantones en amarillo y en los casos de cantones en verde, se autoriza el transporte interno, el transporte urbano y el transporte intercantonal, porque es para poder activar un porcentaje del trabajo hay que activar un porcentaje del transporte. Pero este transporte es transporte interno, el transporte entre provincias sigue cerrado, sigue prohibido. Ese transporte no se puede todavía dar durante el mes de mayo. Ministra, queremos agradecerle por haber respondido todas las inquietudes de los periodistas que se han conectado a esta rueda de prensa virtual. Le agradecemos por haber explicado estas disposiciones que el señor presidente de la República informó en cadena nacional a las 7 de la noche. Le agradecemos y que tengan todos una buena noche. Gracias, Natalie. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Seguro quedan muchas dudas todavía. Tenemos